Se aproximan las elecciones en el mes de octubre del año 2019. Vamos a elegir candidatos a alcaldía, asamblea, gobernación, consejos municipales y JAL, Junta Administradora Locales. Puerto de Río es uno de los municipios más prósperos que conforman la subregión del Magdalena Medio. Hoy hemos invitado al punto político a uno de los candidatos, digamos candidatos porque ya no son precandidatos, son candidatos oficiales, y hoy el invitado es un porteño que aspira a ser el próximo gobernante del municipio de Puerto de Río. Farid, empecemos contándole a los televidentes del punto político, ¿quién es Farid, próximo, digamos el próximo alcalde del municipio de Puerto de Río? Primero, muchas gracias Francisco por la oportunidad que me da usted en punto político de dirigirme a mis conciudadanos y a mis compatriotas del municipio de Puerto de Río, porque yo me siento hijo de Puerto de Río. Mi nombre es José Farid Narváez Perdomo, soy de origen tolimense, desde mi niñez estoy radicado en el departamento de Antioquia, con algunas salidas esporádicas a trabajar. Fui funcionario durante 23 años continuos con la Secretaría de Agricultura como técnico de campo. Posteriormente estuve en el gobierno del doctor Hernán Vasco Vélez. Perdón, que era presidente de filiación conservadora. También tenía un presidente conservador, Andrés Pastrana Arango. Correcto, y gobernador de Antioquia, Juan Gómez Martínez. A pesar de que yo soy de origen liberal, he tenido muchos nexos con el Partido Conservador porque la política, yo pienso que debe empezar por los amigos y debe terminar con los amigos, y se debe operar y trabajar con los amigos en la política. Como le contaba, yo fui funcionario de campo durante 25 años, prácticamente 26, con el sector público. Me tocó en gracia pues, y en un favor que me hizo el doctor Hernán Vasco, como nombrarme director de la UMATA del municipio de Puerto de Río. Posteriormente fui secretario de gobierno del mismo gobierno del doctor Vasco. En un lapso como de 6 meses renuncié para vincularme al sector privado y he venido trabajando en Puerto de Río durante toda mi vida, se puede decir que toda mi vida, porque yo llevo en Berrío más de 40 años, siempre en el sector agropecuario. Esa es mi pasión, fue lo que me dio el sustento, el modo de vivir. Por medio de esta profesión conocí a mi esposa, a mis hijos, mis amigos. Siempre he estado inmerso, siempre he estado involucrado de una u otra forma en el sector agropecuario, tanto como empleado como ya en la vida privada. Haciendo, Farid, una retrospectiva y viajando hacia el pasado, ¿cómo encuentra usted Puerto de Río hoy en la parte agroindustrial y agropecuaria? ¿Y cómo fue su paso hace tanto tiempo? ¿Cuál es la paréntesis ayer y el hoy del campo en Puerto de Río? Bueno, yo pienso no. En Puerto de Río, cuando se inició el proceso de la elección popular de alcaldes, empezó a decaer un poco la actividad agropecuaria del Estado hacia los sectores primarios productores, como los ganaderos, los pequeños productores agricultores, la piscicultura como tal, porque Puerto de Río es un potencial enorme, gigantesco en el sector agropecuario. Digo agropecuario porque en la época en que yo llegué a Puerto de Río diario, todos los días salía un camión con cacao, un camión con maderas, un camión con maíz, camiones con limón, con plátano. Era un gran productor. Era como una despensa agrícola. Una despensa agrícola, y hacia Bogotá, en las riberas del río Magdalena. El maíz era un maíz de colonización. El Estado, siendo muy honrados,
abandonó a los productores, sobre todo el Magdalena Medio, que es una tierra promisoria, está en el corazón de Colombia, el comité de ganaderos más antiguo del país y uno de los vigentes que se ha sostenido gracias al esfuerzo de los ganaderos es el de Puerto Berrío. Un comité con 50 años de existencia, hace las mejores ferias ganaderas de ganados de alta selección, tiene las mejores tierras para ganadería en el corazón de Colombia, tiene unos ganaderos excelentes y en mi concepto personal, siendo yo un hombre lego en la materia de estadísticas, para mí el productor primario en Puerto Berrío, generador de empleo, es la ganadería. Porque allá usted encuentra gente los fines de mes y más o menos la primera semana del mes, cuando todas las fincas pagan salarios, yo diría que no son grandes salarios, pero son constantes, pero son generadores. Farid, la parte del campo hace muchos años viene sufriendo muchas falencias. Puerto Berrío no está exento de ellas, ¿cierto? Y es que no ha habido capacitación técnica por parte del Estado, y al no haber capacitación técnica no hay rendimiento. Otro agravante es que no había acompañamiento por parte del Estado en la pos y en la cosecha. Y el punto álgido de toda esta temática es la comercialización. De nada sirve que sea una zona apta para maíz, donde el rendimiento de la semilla de K440 es de 9.800 kilos por hectárea, cuando el campesino siempre no recupera ni las semillas porque el comercio no está asegurado y porque cuando empieza a sembrar el maíz está a 1.600. Pero cuando hay cosecha, hay saturación, hay sobreproducción y queda 900 o a 1.000 pesos. Ese problema se vive también en Puerto Berrío con los agricultores. Sí, en general, todo el gremio, el sector agropecuario en Puerto Berrío tuvo dos etapas. Una hasta cuando la Secretaría de Agricultura hizo un acompañamiento constante, donde se incentivó la piscicultura. A mí me tocó trabajar en esa área mucho tiempo. Los espejos de agua que existían hasta hace muy poco, o existen algunos, o sobreviven algunos, fueron iniciados por la Secretaría de Agricultura en su momento como fomento, donde se daban los peces, se dictaban las conferencias, se ayudaba a la construcción de los estanques, etc. Pero con la reforma que hizo el Estado y convirtió las secretarías, digámoslo así, de Agricultura, desaparecieron, se puede decir, en todo el país, las departamentales, para crear las unidades de asistencia la técnica municipal, las UMATAS. Vino un bajón porque el Estado le entregó una obligación a los municipios que no tenían ni los recursos ni la preparación. A nosotros nos tocó recibir la UMATA de Puerto Berrío cuando Álvaro Uribe entregó esas unidades a los municipios, más bien en precarias condiciones. Y de pronto en el gobierno de Henry Alonso Escobar, el hombre hizo un esfuerzo y le ayudó y trató de pararla un poquito. Posteriormente, en el del doctor Hernán Vasco, el hombre se dio una pela en la parte de piscicultura, en fomento, y ayudó. Pero de ahí no pasó nada. Tanto que el Comité de Ganaderos, que es un gremio fuerte que nos lleva turismo, que nos lleva gente a los eventos de ferias, que nos entrega una cantidad de bondades, nunca ha tenido el espacio que yo creo que debería tener el Comité de Ganaderos de Puerto Berrío. Coregan se llama. Ha sido una lucha constante de ese gremio por sobrevivir, con tanta dificultad, con los impuestos que está dando el gobierno nacional, con una cantidad de gravámenes fiscales que afectan la ganadería, porque la ganadería es de gran escala para poder tener unos beneficios más bien pequeños. Pero la gente hace el esfuerzo porque el ganadero tradicional, y muchos, no saben hacer más. Ha sido su vida, nacieron, sus abuelos, sus papás, ellos crecieron en ese ambiente
y quieren. Y si esto le pasa a los ganaderos más o menos, digamos, los solventes o estables, ¿qué le pasa al pequeño productor, al mediano y pequeño? Está totalmente abandonado. Entonces, ¿a qué voy yo? Que fuera estos dos gobiernos municipales, en el caso del señor Henry Alonso Escobar y el doctor Hernán Vasco, ninguno se ha preocupado por eso. O sea, han sostenido una empresa, una entidad, digamos, adscrita, hoy creo que es adscrita a Planeación, no, ya se convirtió en Secretaría de Agricultura. Este alcalde pues hizo ese esfuerzo y la convirtió, pero de ahí a tener recursos reviste dificultades. Y hay que buscarlos de alguna manera porque ese es el gremio que nos va a defender. Bueno, usted conoce, Farid, al dedillo la problemática agropecuaria y ganadera de Puerto de Río. ¿Cuáles son sus temas a salir electo como el próximo alcalde de los porteños 2020-2023? Siempre se habla en un plan de gobierno de educación, movilidad, salud, generación de empleo, educación. Son muchos los temas y que es lo que marca el plan de desarrollo municipal. ¿Cuáles son las fortalezas y cuál es el área donde usted la va a meter toda, como se dice, en la electo como alcalde de los porteños? Bueno, hay una cosa que a mí no me la puede quitar nadie, que es la pasión por el sector y la agropecuario y mi vocación. Además, yo fui preparado un poquito para eso. De eso, todos los días salen nuevas tecnologías, nuevas cosas. ¿Qué necesitamos nosotros? Uno, fortalecer mucho el campo para evitar el éxodo de los jóvenes a las ciudades, a deambular por las calles, sin posibilidades de empleo, sin posibilidades de educación, sin ninguna posibilidad, digámoslo así, que fuera de eso, entrar a la parte del vicio, entrar a la parte de las cosas ilegales, porque no tienen oportunidades. Si nosotros le damos fortaleza al campo, si nosotros logramos que nuestros muchachos vuelvan a amar su terruño y sigan la vocación de sus padres, pues yo creo que nosotros vamos a redimir ese aspecto. La pela, si se puede decir así que me puedo dar yo, es muy fuerte al campo, al sector agropecuario, porque está muy diezmado. No ha habido acompañamiento, ningún alcalde ha sido totalmente fuerte y diciendo es que me voy a dar una pela acá, voy a trabajar con esta gente y los voy a fortalecer. En los municipios hay muchos dineros que llegan de libre inversión, los cuales el alcalde puede destinarlos a muchas cosas que sean de bien común, del bien general, que beneficien a toda la comunidad. ¿Y qué mayor beneficio hay cuando hay alimentos que puedan generar un excedente a través de los cultivos de plátano, de cacao, de yuca, de la piscicultura, donde pueden tener su alimento diario, pero además producir unos excedentes? De la ganadería como tal, donde los precios de sustentación, por ejemplo, de la leche no existen. Entonces hay que crear un ambiente donde el ganadero se sienta cómodo, donde el pequeño productor se sienta cómodo, donde el agricultor diga vale la pena estar en mi finca y vale la pena trabajar. Pero yo quería agregar algo, es que la pela fuerte, fuera de incentivar y apoyar y de irnos de la mano con el sector y cogobernar con el sector primario, que es el agropecuario, para mi concepto personal, tenemos que buscar los canales por intermedio de la nación, del departamento, de los entes como el SENA, de las ONG, para el mercadeo de los productos, que esa es la falencia grande de todo. Eso hay que hacer. Eso tiene otro componente, Farid, social, y es que al haber mucha productividad mejora la complementación alimentaria de la población. Se están sacando huevos, están importando pollo, están sacando piscicultura, fortaleció el sector ganadero, fortaleció el sector porcícola. Eso ayuda a que la comunidad tenga una mejor alimentación y oportunidad de conseguir todos los productos en Puerto de Río. En materia de generación de empleo, mucho desempleo en Puerto de Río, María, actualmente. Bueno,
Esa es una de las falencias grandes. En las campañas políticas es muy dado hacer un sancocho y a regalar un tamal. Yo veía una caricatura hace pocos días de un caricaturista famoso donde estratifican las campañas políticas y dice: estrato 6 y 5, gran contratación, los contratos grandes, me la envió un amigo por WhatsApp. Estrato 4 y 3, empleo, burocracia, y estrato 1 y 2, tamal, una semana antes de las elecciones. Eso pasa, es continuo en todas partes. Pero la pregunta mía es, ¿qué pasa los 3 años y medio siguientes a la elección, cuando todos desaparecen, se van de la población a invertir a otras partes y dejan abandonado al amigo del tamal y del sancocho? En Berrío hay una concepción, no en Berrío, en todo el país, cuando se hace una campaña política, es que el municipio es empleador. Eso hay que quitárselo de la cabeza a todo el mundo. Los municipios no generan empleo, deben de generar los espacios con las grandes empresas, llevar empresas a su municipio, obligar a los contratistas y empresas grandes que llegan al municipio a que la mano de obra no calificada y la tecnológica o media, y algunos profesionales, si los hay, sean del propio municipio. Que haya sentido de pertenencia del alcalde, de decir: hombre, si aquí no hay quien haga tal contrato, pues hay que traerlo de Bogotá, de Nueva York, de donde quiera, y donde sea el tipo capacitado, honesto, que lo haga bien hecho, pero que el empleo se genere allá. Pero amén de eso, hay que llevar empresas allá, hay que buscar un incentivo que sea importante para que lleguen empresas a generar empleo y que esa generación de empleo ocasione un incentivo para que la empresa tenga arraigo, para que la empresa pueda estar con estabilidad y no se quiebre en la primera semana. Farid, ¿el río Magdalena está bien utilizado o está subutilizado en el 2019? Vea, Con tanta expectativa que ha habido el puente modal. bueno, ¿qué pasa? Realmente Puerto Berrío es el corazón de Colombia en la parte de transporte, digámoslo así, y en la parte geopolítica, digamos, lo que es el corazón, a pesar de que la mayor extensión territorial de Colombia está del río Magdalena hacia el oriente, pero poblacionalmente la gran población de Colombia está en el altiplano cundiboyacense, con parte del Tolima, bueno, y la parte del río Magdalena hacia el occidente, llegando hasta el norte de Colombia y parte del sur. Todos, para ir a las costas, tienen que pasar por, excepto los buenos, y algunos pasan, por Puerto Berrío. Puerto Berrío tiene un aeropuerto en un buen sitio, con posibilidades de ampliarlo, de hacerle... Y muy cerca de la cabecera urbana. Y a 2 kilómetros del casco, no, ya está casi dentro del casco, a 1 kilómetro del casco urbano. Tiene una línea férrea que el gobernador actual hizo su esfuerzo grande, y hay que reconocer que la Asamblea Departamental, el 99% dijo que sí, excepto de rehabilitar hasta Berrío, de volverla a concesionar, de volver a generar esos espacios, excepto un diputado que, pues desafortunadamente para Berrío, el diputado es de Berrío. Entonces, él tendrá sus razones y es un hombre, es abogado, conoce la ley, todo eso. No voy a hablar mal de él, sino simplemente estuvo en una posición contraria. Tiene línea férrea, convergen en el sitio La Ruta del Sol, que independiente de sus problemas era una obra que iba bien llevada, que la estaban haciendo, y que por las cuestiones políticas de Bogotá y de contratación, pues la paralizaron un tiempo. Creo que va a arrancar de nuevo. Es una vía rápida, buena, plana, con muy buenas especificaciones. Pienso que es la más importante del país. A esa se interconecta Magdalena 1, se interconecta la ruta
a Pinus, a Medellín. Bucaramanga queda 2 horas, Bogotá va a quedar a 4 horas, Ibagué queda a 4 horas, Barranquilla va a quedar a unas 6, 7 horas, Montería debe quedar a unas 6 horas. Entonces tenemos todo aeropuerto, el río Magdalena es navegable bien, o no es navegable, pero se puede volver navegable hasta Puerto de Río, donde hay un muelle multimodal y donde hay una empresa fluvial en sociedad con una gente de Barranquilla. Entonces tiene todos los componentes para ser un epicentro de mercadeo, de transporte, de generación de empleo, si hay la voluntad política y si nos le dedicamos con el ojo a mirar que llegue gente a Berrío a invertir y a hacer cosas, no a pavimentar. Bueno, hombre, Francisco, le voy a decir don Francisco porque don Francisco, el del programa de los sábados, era un hombre con las características suyas. Muy bien, muy bien. Buen goodwill. Está buena la comparación. Entonces, pero este no es hecho de don Francisco, sino del candidato a la alcaldía municipal de Puerto Berrío 2020-2023. Gracias, hombre Francisco. Vea, yo quería agregar una cosa. Nosotros, para poder gestionar, para poder buscar recursos, para poder decir, venga sector empleo, venga sector vivienda, venga sector salud, sector educación, agropecuario, que es mi fortaleza o es mi debilidad, podría ser, debemos ir de la mano con el gobierno nacional. ¿Por qué razón? El presidente Duque en su plan de gobierno, en su programa de gobierno, en su plan de desarrollo, tiene una palabra que yo la estoy usando con el perdón de él y de sus asesores, como la frase que va a encajonar parte de lo que va a hacer el gobierno de Farín Narváez en el municipio de Berrío. Esta es de él y exclusivamente de él el nombre, del gobierno nacional. Sacúdete. ¿Qué pasa con Sacúdete? Y me cayó como que ese sería la fortaleza, en el sentido de que si uno llega a implementar un plan que tiene una buena esencia, que tiene una buena finalidad, que quiere llegar a las comunidades, hay que hacerlo y hay que pedir que nos ayuden. Sacúdete, ¿qué es? Salud, educación, recreación, empleo, tecnología, y muy dirigido a los jóvenes, porque nosotros en nuestra curva final, cuando nos faltan 2 motiladas, tenemos que mirar que los jóvenes, por falta de experiencia algunas veces, han cometido muchos errores, pero no por falta de conocimiento, porque además aprenden muy fácil, son muy hábiles, las nuevas generaciones tienen muchas bondades. Nosotros tenemos que ir de la mano. Si nosotros a un caballo desbocado, con ganas de hacer, que son estos jóvenes, le apretamos un poquito el freno y nos aceptan los consejos, creo que vamos a cambiar una generación por una muy productiva, por una de alta tecnología, con ganas de educarse. Todo el mundo quiere educarse hoy. Nosotros no tuvimos las grandes oportunidades que tienen estos jóvenes hoy, pero vamos a hacer que esas oportunidades sean aprovechadas, vamos a hacer que el Estado genere bienestar, que el Estado nos dé herramientas basado en el programa Sacúdete del presidente, que el resto en el sector agropecuario, que es de generaciones más maduras, nosotros nos damos la pela en el municipio de Río por ello. Yo soy del campo, para el campo. Farid, ¿cómo va usted a sacudir a los porteños en el mes de octubre para que les transmita a usted el pensamiento de que con usted no es diciendo, sino haciendo? Y lo más importante, que usted explica cómo es que va a hacer y cómo va a sacar adelante a Puerto de Río.
Utilice ya al final del programa El Punto Político, Farid, no sin antes augurarle y desearle muchos éxitos en su campaña y que ojalá usted salga electo y se colmen todas las expectativas que usted tiene para bien, no solamente suyo, sino también del movimiento político que lo avala y de todos los porteños. ¿Cómo va a sacudir usted durante estos días que quedan de campaña a los porteños? Bueno, vuelvo a reiterar las gracias a Punto Político y aprovechar palas al movimiento Alianza Social Independiente, porque bien tuvieron la bondad y dieron ciertas condiciones para avalarlo. ¿Qué queremos nosotros? ¿Cómo queremos que la gente vea las posibilidades de crecer? Primero contándoles de que yo he sido un